Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. Soy Sundiata Keita, escritor, actualmente representante por el subsector de escritores independientes dentro del Consejo de Literatura en el distrito de Medellín, así como miembro fundador del colectivo artístico Episteme Colombia y su anfitrión en este su espacio. Para conmemorar todos los capítulos que llevamos compartiendo en el canal, vamos a traer a un gran ensayista. No vamos a agotarlo, por supuesto. Ya hemos hablado tangencialmente de su obra, pero es importante. Vamos a concentrarnos un poco en este texto eh, póstumo, ¿no? Fue recopilado, además, por un conocedor en el tema. Se llama El árbol brujo de la libertad, África en Colombia, orígenes, transculturación, presencia, escrito por el gran Manuel Zapata Olivella. Manuel Zapata Olivella fue, para quienes no lo conocen aún, fue un médico, antropólogo, novelista, ensayista, poeta colombiano. También trabajó en la radio, en la televisión. Nació en 1920, murió en el 2004, si mi memoria no me falla. Y fue un escritor más que hacer un escritor limitado a una denuncia permanente o a una queja en un tono victimista. Fue un restaurador de los saberes, de la forma, los saberes, la esencia y la proyección de los pueblos negros, sobre todo en Colombia, ¿no? Y en general, pero sentándose mucho aquí, sus novelas, de hecho, Chambacú Corral de Negros, Chango el Gran Putas, En Chimán nace un santo, son más novelas porque él tuvo más de 8 novelas, si no estoy mal, pero yo no las he leído todas. Sin embargo, en las que uno lee, uno ve todos esos elementos y se ve la correspondencia que hay entre su trabajo desde el ensayo, que es un género madurez, es un género que requiere eh, no solamente tener una prosa de orden literario, que utilice ciertos recursos para que no se quede en algo frío, en algo, digamos, distanciado, que no tenga forma artística, que la palabra pues no tenga una expresividad que llegue, además del intelecto, llegue al corazón, a las emociones, sino que también requiere un esfuerzo académico. Tengamos en cuenta que en la época de Zapata Olivella no había internet, no había, tenías que ir la persona a la biblioteca a estudiar para sacar esos datos. Pues ya digamos que al final de su vida es que llegan todas estas cuestiones, pero ya él había hecho toda su carrera. Entonces, este libro básicamente, si ustedes ven la portada, eh, por eso usted preguntarán quién es este personaje, aparte de simbolizar la ruptura y la lucha por la libertad de los esclavizados africanos, porque esclavo es un término sustantivo, ¿no? Según Aristóteles es un término natural, nosotros no estamos de acuerdo con eso y Zapata Olivella tampoco. Por eso los esclavizados africanos están simbolizados acá, los que lograron la lucha por la libertad y sobre todo un personaje muy importante, Benco Vigo, Domingo Viojo, el rey Bencos de Palenque. ¿De cuál Palenque? Porque hubo varios palenques. El Palenque de San Basilio, que según una cédula real, es decir, un acto administrativo de la corona española, fue el primer pueblo libre de América, el primer pueblo al que se le reconoció una independencia funcional y jurídica respecto de la corona española, que era un palenque, una fortificación hecha con palos, donde estos esclavizados, porque Domingo Biojó llega capturado, sobrevive a ese infame viaje transatlántico, se escapa aprovechando la geografía colombiana, sobre todo esa parte de la costa donde está ubicado ese palenque, zonas selváticas, zonas de difícil acceso, más sobre todo para la infantería española y todo el transporte que requerían y todo lo demás. Si aún hoy es difícil el acceso, imagínense ustedes en esa época de la colonia, y va rescatando a otros esclavizados y comienzan a atacar las haciendas, comienzan a atacar esas grandes ciudades que tenían los españoles allí, tanto que la corona tiene que ceder. Aunque Domingo Viejo fue asesinado a traición por las autoridades españolas, posteriormente su legado pervive hasta hoy. Hoy usted puede ir a San Basilio de Palenque, si quiere hacer turismo cultural, lo invito a que vaya y se dará cuenta que el legado de Bencos Viejo sigue allí.
y es una figura que rescata Zapato Olivella en este libro. Vamos a hablar un poco, al principio él comienza hablando desde el punto de vista científico, ¿no? De la teoría de la evolución de los primeros hombres, pero queremos rescatar un poco la prosa en cuanto a la parte mitológica y entender que el mito y el muntu en una cosmovisión africana abarca mucho más allá y no se puede traducir directamente en la visión, la contraposición mito-logos que se hace desde el pensamiento occidental, porque son dos cosas completamente distintas. Y la razón como tal, la razón instrumental o la razón, por decirlo así, entendida como logos, como discurso, como razón, como tratado, desde el punto de vista grecorromano y occidental, no necesariamente es la única, ni muchísimo menos, ni se corresponde con la visión de los pueblos africanos y este concepto del mundo, que no es precisamente literario, por eso no vamos a tratarlo en el canal, aunque lo iremos tratando más adelante conforme sea posible. Vamos a hablar un poco, entonces solamente un fragmento para que aprecien la prosa. Tenemos en cuenta que es un libro de ensayo donde él da unos datos, ahorita los vamos a ver, pero queremos comenzar con la parte evidentemente aún, más literaria, ¿no? Odumare crea el universo, orichas y hombres. Al aparecer la luna en el firmamento, cayeron los tambores y coras. África retornó al silencio de los iniciales días de la creación, cuando el hombre, recién nacido, oloroso a estrellas y mojado por las aguas virginales, balbucía las primeras palabras, rodeado de mamuts, árboles primigenios y vientos. Aún no tenía cautivo el fuego, ni sembrada la semilla, ni había arrojado la primera piedra contra su hermano. En ese silencio que sobrecogía a los peregrinos, habló el abuelo centenario, cuyas palabras podían ser comprendidas en todos los idiomas, al igual que el viento cuando nos anuncia la vida o la muerte, con el llanto del recién nacido o el último suspiro del moribundo. Nombro a Odumare, sin padre ni madre, fuente de luz y oscuridad, semilla de la vida y la muerte, gran creador del universo, donde nada existe ni nada se mueve sin la saliva de su palabra, que todo lo liga y todo lo desata. En sí mismo, Dios único y trino, se reveló en distintas potencias. Odumare Nazame, supremo creador omnipotente. Olofi, su espíritu en la tierra, ordenador del principio vital y del movimiento de los mares, ríos, vientos y de la hoja que cae. A los hombres trazó sus leyes y costumbres. Ibawa Nakawa, espíritu luz que anda por los espacios siderales creando nuevos mundos. Aquí comienza él a hablar porque hace un viaje a través del texto, combinando esa forma, ¿cierto? Esa prosa poética con los datos fríos, duros, estadísticos, hace un viaje desde el África hasta la nueva casa en América, viendo cómo quemaban las factorías, pues para liberar a los que habían sido esclavizados en la misma África, que eran fortificaciones donde se hacía la trata de personas, cómo llegan después a América, cómo resisten, por eso la figura de Domingo Biojó, o mejor dicho, Benko Biojó, es central en ese libro. ¿Cómo se habla de todo eso? Habla también de los padres africanos, de los padres afroamerindios, porque él no se desliga, no quiere posar de ser de alguna forma de sangre pura, incontaminada. Al contrario, admite el mestizaje que estaba en su familia y está en la realidad está en la realidad pues de nuestro país, ¿no? Que habla un poco de todas esas cuestiones, pero como el espacio es corto y queremos dar un vistazo, entonces vamos a leer, por ejemplo, este fragmento, descolonización y concientización. Apartándonos de la pretendida objetividad de los documentos escritos a lo largo de la conquista, colonización e independencia, siempre atenidos a los cronistas o archivos, hemos dado mérito de certeza histórica a la tradición oral, mitos y leyendas, considerando que conforman un corpus válido y justificado,
plenamente por los sentimientos, rebeldías y reivindicaciones transmitidos a viva voz, de generaciones en generaciones, por quienes nunca fueron oídos en las galeras de los barcos traficantes, en los socavones de las minas, en los palenques y en los batallones patriotas. Sea esta, pues, la oportunidad para escuchar a los iletrados, el 50% de los descendientes de los abuelos, que no pudieron en su momento dejar testimonio escrito de las indignidades sufridas. Habla de conceptos como la autoalienación, literatura, canto oral y danza, y por qué se hace, por qué es tan importante este patrón rítmico y demás. Entonces es un libro que tiene, ya ustedes vieron, un aspecto que tiene que ver con una visión, por así decirlo, que se marca en el objetivo, en los datos que él va dando, cuándo se conformó, por ejemplo, ese palenque, eh, cómo fueron las interrelaciones con las cuatro grandes familias en las cuales habla allí, que se dividen en muchas más, por supuesto, se ramifican, pero las grandes, que inclusive estaban mezcladas entre sí, familias étnicas amerindias, y es muy interesante. Es un libro que no pierde vigencia, pese a que ya se pueden encontrar muchos de estos datos hoy en día por internet. Sin embargo, vamos a leer un par de fragmentos más y para que ustedes vayan viendo como los diferentes estilos y las diferentes informaciones del libro. La mujer y la familia. Al retomar los primeros pasos del africano en América, extraño y soltero, siempre expuesto a la muerte, su mayor obsesión debió ser la búsqueda de una compañera, procrear y tener una familia. Además de ser un imperativo biológico, constituía un mandato de los ancestros. Ya conocemos por la filosofía bantú que nadie nace sin la voluntad de un ancestro protector, que siembre el culunda, la semilla de la vida en el vientre de la madre, generadora de la vida, la inteligencia y la palabra. Su obligación era preservar por encima de todas las dificultades ese don recibido para enriquecerlo y multiplicarlo. Este mandato inspiró la pertinaz lucha de los africanos por sobrevivir a los peores sufrimientos para conservar una familia y alcanzar la libertad. Si la muerte acosaba, la vida no dormía. Para los millones de africanos compulsados al desierto, la falta de mujer sería tanto peor que la misma esclavitud. En los barcos solo se autorizó un 20% de mujeres, dando mayor espacio a los varones. Se pretendía así asegurar en parte la reproducción de esclavos en la propia América. Pero pronto se reduciría el número de mujeres en cada nao, y lo que fue peor, los amos se apropiaban de ellas. Las protestas de los esclavizados y religiosos no impidieron los abusos ni los apetitos sexuales de los amos. En Cartagena prosperaban los concubinatos y nacimientos de mulatos, circunstancia buscada muchas veces por las madres cautivas para tener hijos libertos y mayores halagos de los amos. Mientras tanto, aumentaban los africanos célibes con el arribo de nuevos prisioneros, la mayor parte jóvenes adolescentes que morirían sin oportunidad de ayuntarse con una mujer. Los que lograban compañeras para casarse y procrear vivían con el doble temor de que sus hijos fueran vendidos y separados, lo que impedía tener la certeza de construir una familia estable. Desde luego, los varones africanos no se limitaron a las protestas y muy pronto organizaron levantamientos, fugas y asaltos, a tal grado que los maestros albañiles de las murallas de Cartagena se alarmaban por la rápida merma de la fuerza de trabajo y las amas de casa por la desaparición de sus esclavas. Las fugas buscaban algo más que la libertad, la familia libre. Vemos allí como él habla de esta parte. En el momento cuando hablan de lo del ancestro protector que siembra la vida y demás, hay que entender que en la cosmovisión africana coexisten en un plano espiritual los que no han nacido, los que viven y los ancestros que ya pasaron por el mundo. Entonces hay que entender todo eso, cómo precede en la cosmovisión, cómo precede este ancestro protector, ¿cierto? Cómo precede la inteligencia, la palabra, cómo esos dones son sembrados antes de, por así decirlo, la encarnación. Es muy interesante. Queremos leer uno de estos, si lo había visto por aquí, uno de los poemas inéditos, ¿no? De Zapato Olivella.
Nos parece bastante importante explorar ese lado para ir concluyendo por ahora. Consagración de Nago. Acércate, Nago, arrodíllate bajo las sombras del Boabab. Esta noche, en presencia de los orichas, te consagro. Nago navegante, hijo de Jalunga, bisnieto de Sasandra, escogido de los orichas. Semilla que mueres, semilla que renaces. Puente de dos mundos te nombré, entre la casa de los ancestros que se queda y la morada extraña donde llegas. Por voluntad de los ancestros, esta noche te consagro. Abre los brazos, quédate inmóvil en el ritmo. Que la vertical de tu cuerpo, sobre tus brazos abiertos, sea la cruz del Ekba, vida y sombra de nuestro pueblo en el país desconocido. La cruz, símbolo que te nombra, será tu palabra, tu lanza y tu sombra. Levanta la tenaz del herrero, forjada en las fraguas de Ogún, y crúzala sobre tu lanza cazadora. Es un fragmento, ustedes ven ahí que inmediatamente se hace la alegoría, ¿cierto? De la captura del viaje transatlántico, de sobrevivir a eso, el símbolo de la cruz que también tenía unas connotaciones muy distintas para los africanos que como las tiene para los europeos o las tuvo en ese momento. Y vemos la manera como la poesía corresponde con la prosa poética que él hace en el libro al principio. Vemos la conexión inmediatamente. Eso se mantiene a lo largo de este libro y de los muchos poemas que he visto de Olivellas, bueno, de algunos, porque no conozco toda su producción poética, se mantienen esos elementos. Y también, evidentemente, en sus novelas. Entonces, como siempre, un gusto compartir con ustedes. Quisimos hablar del ensayo para conmemorar estos programas que hemos compartido. Como siempre, invitarlos a suscribirse, a compartir el contenido. Lo más importante, comentar qué tanto conocen de la obra Zapato Olivella, si es una obra que les parece significativa, si nunca lo han leído, nunca han escuchado hablar de él. Queremos pues conocer sus comentarios. Finalizar también diciendo que es un tema que escapa un poco del canal, pero así como Zapato Olivella lo hizo en vida, también porque es además una correspondencia que se da muchas veces factores metaliterarios, es importante rescatar estas obras porque no son producto de un llamado wokismo o de cierto progresismo, que digamos que apenas hasta ahora es que se han venido a reivindicar y a desmitificar, ahí eso sí es un mito, ¿no? El mito de la exclusiva razón europea, eso no es cierto. Y ya desde mucho antes, inclusive Zapato Olivella, pero digamos en Colombia fue el baluarte de eso, se encargó de esa desmitificación, de dar a conocer y hacer entendibles, ¿cierto? Los razonamientos y los procedimientos de la cosmovisión africana. Eso por un lado, sin caer en ciertos victimismos, también lamentablemente de otro lado, como reacción a lo que se denominan ciertas posturas radicales de reivindicación, vamos a darlo hasta ahí, han surgido unas renovaciones de ciertos movimientos minoritarios que ya habían sido, que con su pensamiento atávico habían sido ya prácticamente marginados, pero ahora en virtud de cierta ideología política contraria a esta primera, entonces han resurgido con un neorracismo básicamente, inclusive trayendo, eh, estos días vi yo una cuestión tan ridícula en la red de X, ¿no? Trayendo grabados del siglo XVI para decir supuestamente que los cráneos en las razas son y el volumen del cerebro y demás, que es diferente, unas teorías, mejor dicho, lombrosianas y ya pues bastante refutadas, ¿no? Pero es ese y un entronizamiento de esa cultura de un eurocentrismo, pues, en personajes que ni siquiera tienen el fenotipo, mucho menos el genotipo europeo. Pero bueno, de todo se ve. Entonces es importante reivindicar a estos actores, también nosotros poner nuestro grano de arena en eso, siempre desde el argumento, siempre desde la razón y también desde la tradición en este caso. No siendo más, como siempre, un gusto y esperamos seguir compartiendo con ustedes. Nos veremos en un siguiente episodio.